Bienvenidos a FSalud Conecta. Hoy estrenamos una serie de entrevistas con el doctor Alfredo López González, cirujano cardiovascular, presidente ejecutivo de Sanimarketing y director médico de la editorial Ocronos. Doctor Alfredo López, antes de nada, ¿cómo define usted la cirugía cardiovascular? Bueno, lo primero de todo es saludar a todas las personas que siguen los diferentes canales de FSalud. Y en respuesta a tu pregunta, pues resumiendo mucho, te diré que la cirugía cardiovascular es la parte de la medicina, la rama de la medicina que se encarga del manejo de las diferentes afecciones, de las diferentes patologías del aparato cardiocirculatorio, sobre todo desde su enfoque quirúrgico. Doctor, en este primer capítulo vamos a tratar las válvulas cardíacas, la tricúspide, la pulmonar, la mitral y la aórtica. ¿Para qué sirven estas válvulas? Bueno, para entender la función de las válvulas del corazón, lo importante es repasar un par de conceptos muy básicos. El primero de todo, lo que es la propia circulación. Como todos sabemos, el cuerpo está compuesto por diferentes tejidos, diferentes órganos, y el corazón continuamente se encarga de bombear sangre que aporta nutrientes como la glucosa y oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Entonces, como digo, el corazón bombea de forma continua sangre que llega con oxígeno a esas diferentes partes del cuerpo, allí se usa ese oxígeno y la sangre vuelve ya sin oxígeno de vuelta al corazón. Eso es lo que llamamos circulación mayor. Frente a esa circulación mayor está la circulación menor, en la que el corazón recibe esa sangre sin oxígeno y la vuelve a bombear por los pulmones para que vuelva a tener oxígeno y poder cerrar el círculo que he comentado. Entonces, de esta forma, el corazón se debe considerar como una unidad doble, como si hubiera dos corazones en lugar de uno. La parte derecha, que es la circulación menor, y la parte izquierda, que es la circulación mayor. Entonces, en ambos lados del corazón tenemos lo que son las válvulas cardíacas, que tienen dos movimientos, apertura y cierre, y una única función, y es conseguir que la sangre pase a través de cada una de esas dos partes del corazón en un sentido único y sin volver hacia atrás en el sentido contrario. Doctor Alfredo López, ¿y dónde se ubican exactamente estas cuatro válvulas? Sí, como he comentado, hay esas dos mitades del corazón, pues cada parte del corazón tiene a su vez una aurícula y un ventrículo. Tenemos así entonces la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Pues las válvulas del corazón, que son cuatro, como bien has dicho, se encuentran a la entrada y a la salida de cada ventrículo. De esta forma, en el corazón derecho, en la parte derecha del corazón, ventrículo derecho, tenemos a la entrada la válvula tricúspide y a la salida la válvula pulmonar. En el lado izquierdo tenemos en el ventrículo izquierdo, en su entrada, la válvula mitral y a su salida la válvula aórtica. Doctor, ¿cómo se estropean estas cuatro válvulas? Las válvulas, como ya he comentado, tienen dos movimientos, apertura y cierre, para esa misma función que es hacer que la sangre solo pueda discurrir en un único sentido, no en sentido contrario. Entonces, cuando hay un problema en la apertura de las válvulas, lo que hablamos es de una estenosis, de un estrechamiento de la válvula. La sangre, en lugar de pasar libremente a su través, lo que ocurre es que tiene un obstáculo parcial que hace que no fluya adecuadamente. Esa es la primera forma en la que se pueden dañar las válvulas de corazón, y es lo que digo, la estenosis. Estenosis puede haber de la válvula mitral, de la válvula aórtica, de cualquiera de las válvulas. Cuando, por el contrario, no cierran bien las válvulas, lo que se produce es que la sangre, parte de la sangre, en lugar de ir en el sentido adecuado, va en sentido contrario. Esa afección la llamamos insuficiencia valvular, regurgitación de la válvula. Y entonces puede haber una insuficiencia mitral, una insuficiencia aórtica o una insuficiencia de cualquiera de las válvulas. Y luego hay un caso en el que coexisten las dos afecciones, estenosis e insuficiencia en una misma válvula, y es lo que llamamos doble lesión, y es un caso pues más complejo. Doctor, al estar ubicadas las válvulas en el interior del corazón, ¿cómo se diagnostica un problema, una dificultad, un daño? El primer enfoque es el diagnóstico de sospecha. Sobre todo son la dificultad a la hora de respirar, el hinchazón de las piernas, las palpitaciones, la debilidad. Hay una serie de síntomas que son poco específicos, pero que nos orientan hacia la presencia de una posible valvulopatía, de una posible afección de una válvula cardíaca. A partir de ahí, el siguiente paso es la auscultación, en la que oímos unos ruidos distintos de los que se oyen en un corazón sano, es lo que llamamos los soplos. Y a partir de ahí viene lo que es la prueba que nos da un diagnóstico de certeza, lo que nos da la confirmación de que hay una valvulopatía, que es una prueba que nos permite ver el corazón en movimiento, y es la ecografía del corazón, la ecocardiografía. En el vídeo número 1
un corazón sano, ahí vemos unas válvulas moviéndose libremente, unos velos flexibles, elásticos, que abren sin problemas y que también cierran y hacen que la sangre no vaya en sentido contrario. En cambio, en otra ecocardiografía, en el siguiente vídeo, vemos una válvula completamente distinta, una válvula engrosada, una válvula que abre con dificultad. En ese caso sería una estenosis mitral. Y ahí se ve cómo esa válvula, en lugar de abrir con esa libertad que se veía en el primer vídeo, pues esa válvula supone un obstáculo para la función del corazón, para la función del flujo sanguíneo. Doctor, ¿y estas válvulas es un problema de mantenimiento el que salgan perjudicadas o simplemente porque envejecemos, al igual que ellas? Depende de la causa. Hay diferentes causas muy diferentes que pueden abocar en un mismo problema, de los que yo he comentado. Por un lado están las valvulopatías congénitas, son válvulas dañadas en el momento del nacimiento. Se puede diagnosticar antes del nacimiento, en los primeros días o incluso pasar desapercibidas durante años, pero son válvulas que ya vienen dañadas en el mismo momento del nacimiento. Luego, frente a esas están las válvulas afectadas de forma adquirida, las valvulopatías que se van adquiriendo con el paso de los años. Entre ellas, la que antes era la más importante, las secundarias a la fiebre reumática, eran la consecuencia de una infección por un estreptococo que provocaba una fiebre reumática y que con el paso de los meses o los años acababa dañando las válvulas del corazón. Esta causa cada vez se ve menos. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento antibiótico adecuado de este tipo de afecciones que hacen que cada vez sea menos frecuente. Por otro lado, tenemos cada vez con más frecuencia las valvulopatías secundarias a la edad, un tema puramente demográfico en nuestro entorno. En estas valvulopatías lo que ocurre es que el calcio de la sangre se va añadiendo poco a poco con el paso de los años a las válvulas y va haciendo que las válvulas funcionen cada vez peor y provoquen ese estrechamiento, ese velo cada vez más rígido y que permite menos el paso de la sangre. Otras causas, por ejemplo, pueden ser las secundarias a los infartos de miocardio. Dos de las válvulas que hemos mencionado, la válvula mitral y la válvula tricúspide, se insertan en músculos del propio ventrículo. Cuando hay un infarto que afecta a esa zona, la válvula se daña y provoca insuficiencia de la mitral o de la tricúspide. Otra de las causas, por ejemplo, es la endocarditis. Cuando hay una infección en la parte interna del corazón, pues puede provocarse que se rompa uno de esos velos, ocasionando una insuficiencia valvular, o bien que en ese velo se acumule una sustancia infecciosa que llamamos verruga o vegetación, que se puede ver en este vídeo, en el que esa sustancia, ese material que se va acumulando en el velo, provoca que el velo no pueda abrirse adecuadamente, provocando una estenosis de la válvula o incluso un problema pues, más grave, que es que parte de esa sustancia se libere, se suelte y provoque una embolia en cualquier parte del cuerpo y con mucha frecuencia en el propio cerebro. ¿Y qué nos cabe hacer a las personas, a los pacientes? ¿Cómo podemos prevenir estos daños en las válvulas cardíacas? Si en función de las causas que provocan la valvulopatía, pues ya vemos que hay causas que se pueden prevenir y causas que no. De las que he comentado, por ejemplo, las secuelas de la fiebre reumática han disminuido muchísimo en las últimas décadas. ¿Por qué? Pues por ese tratamiento antibiótico adecuado en el momento correcto. De las otras causas, en las secundarias al infarto de miocardio, si atacamos los factores de riesgo cardiovascular que todos conocemos, las cifras de colesterol demasiado elevadas, el tabaquismo, la diabetes, todo ese tipo de problemas cardiovasculares que todos ya conocemos, disminuyen la incidencia de infartos y hace que sea menos frecuente este tipo de valvulopatía. Y por último, las endocarditis. Esa infección de dentro del corazón suele tener su origen en un foco séptico, en una infección en otra parte del cuerpo, y el más frecuente es en la boca, de forma que si tratamos adecuadamente las infecciones de la boca, disminuiremos la incidencia de valvulopatías. Doctor Alfredo López González, muchísimas gracias por esta explicación tan interesante de las valvulopatías cardíacas. F. Saludos. Muchas gracias a vosotros y gracias a F. Salud.